Esta es la Iglesia Vida y Paz. Que nunca se detuvo en estos 10 años. Tu voz me llama a las alas, donde mis... La 103.5 está al aire, con programación local y mensajes. Durante todo este tiempo, seguimos trabajando en la ciudad de Malargüe, conteniendo y ayudando a las familias en el sur de Mendoza. Trabajamos arduamente con los más pequeños, adolescentes y jóvenes. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Realizando distintos eventos familiares, bautismos, congresos y capacitaciones. Tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Argentina, mira, te bendigo con la paz del Señor. En este momento, cambiando la forma de hacer iglesia a través de las redes sociales, ocupando toda el área digital. Gracias por su apoyo y su siembra, ya que por medio de ella podemos seguir En predicando. el nombre de Jesús, te bañamos con la luz de su gloria, rompemos maldición. Alguien diga amén. Declaramos bendición y victoria. Recibe el favor, recibe el amor y el gozo del Señor. Argentina, dígalo conmigo, te bendigo. Te bendigo con la paz del Señor. Tengo la plena seguridad que hoy será un día glorioso. Será un día extraordinario. Será un día donde Dios nos va a mimar con su presencia. ¿Cómo están? Bendiciones. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la iglesia? Bendiciones a todos mis amados. Qué bueno es poder estar nuevamente conectados a través de las redes sociales. Y gracias por permitirnos entrar hasta su hogar y poder compartir juntos la palabra de Dios, compartir juntos este tiempo de bendición y juntos poder disfrutar a nuestro gran Dios. El apóstol Pablo le decía a su discípulo Timoteo que el evangelio es para disfrutarlo. Y en esta mañana podemos disfrutarlo porque evangelio significa buenas nuevas. Así que permitime algo antes de comenzar, antes que oremos, antes que le cantemos a Dios, permitime que te diga una cosa. Algo nuevo tiene Dios para tu vida en este día. Prepárate, prepara tu corazón. Está expectante
que tenés esa expectativa porque los de repente de Dios todavía existen. Y hoy puede haber un de repente para tu vida, para tu hogar, para tu familia y también para toda nuestra ciudad. Antes de continuar, queremos orar juntos. Orar es hablar con Dios y le vamos a decir: Papá Dios, en esta mañana, en este día, en esta jornada nos presentamos delante de ti, Señor, con la plena convicción, con la certeza, con la seguridad, Dios, de que tú nos oyes y que tú también estás presto para bendecir nuestras vidas. Hoy declaramos un día glorioso. Hoy declaramos, Señor, que tu gloria se va a manifestar. Estamos expectantes a todo aquello que quieras impartir, a todo aquello que quieras activar sobre nuestras vidas. Aquí estamos, papá, para que tú, Señor, manifiestes tu amor y tu gran misericordia a favor de nuestras vidas. Señor, bendigo a todas las personas que hoy se han detenido para escuchar y para ver este video, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dije que es un día glorioso y así lo va a ser. La Biblia es categórica, dice: determinarás a sí mismo una cosa y esta te será hecha. Y ahora vamos a determinar algo: tener un tiempo de alabanza, tener un tiempo de adoración a nuestro gran Dios. Y juntos le vamos a cantar a nuestro gran Dios. Vamos a llenar su trono de alabanza, su trono de adoración, y luego sí, nos vamos a introducir en una apasionante historia que seguramente te va a bendecir en gran manera. Así que cantamos juntos y luego la palabra de nuestro gran Dios. Tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno compartir una palabra contigo en este día, en esta mañana. No sé a la hora que vas a estar viendo el video, pero lo importante
que la palabra de Dios no ha cambiado, sigue teniendo vigencia. Y todo aquel que se mete y se introduce en la palabra y cree, esa palabra provoca esperanza, provoca seguridad y desata los milagros. Y hay una historia allí en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es largo el capítulo, pero vamos a tomar algunos versículos y luego usted en su casa podrá meditar con mayor profundidad en este pasaje. Capítulo 17, verso 32. Dijo David a Saúl, y escuche esta palabra que da un hombre de Dios. Me detengo. Siempre un hombre de Dios o una mujer de Dios va a largar una impronta, va a tener una palabra de fe, de ánimo, de confianza y de seguridad. Y es la palabra que este hombre de Dios llamado David le dice a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Ya vamos a estar meditando sobre este pasaje. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear contra él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Mas David le respondió a Saúl lo siguiente: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y se lo revolvía y se revolvía contra mí. Le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Ya fuese león o oso, tu siervo lo mataba. Escuche esta palabra. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Entonces dijo Saúl a David: ve y que Jehová sea contigo. ¡Qué historia! Después deténgase, por favor, introdúzcase más. El tiempo por allí no nos va a permitir explayarnos. Pero vemos la historia de este jovencito, de este hombre llamado David, que ya venía con algunas experiencias donde había visto el accionar de Dios a su favor. David, en obediencia, era uno de los menores de la familia, había sido enviado a cuidar las ovejas, a llevarlas a los pastos. Pero yo me lo imagino a David que en medio de todo ese valle, teniendo el cuidado de todo lo que le pertenecía a su familia. Y escuche esto, porque no era una cuestión de David, era una cuestión de la familia. Porque cuando venía el oso, cuando venía el león y se llevaba alguna oveja o algún cordero, eso significaba algo, que no iba a haber alimento, para la familia. Y la familia podía pasar por hambre, desnutrición y luego muerte. Pero aparte de eso, yo me lo imagino a David allí, en medio del valle, mientras cuidaba sus ovejas, su intimidad con Dios. Porque no de un momento para otro le salió el coraje. No. Es que él no se apoyó en su coraje,
Él no se apoyó ni siquiera en su mano, porque aún más dice que David era joven y que aún su contextura física no era la más apropiada, porque dice que cuando le quisieron poner toda la armadura ni siquiera podía caminar. En otras palabras me está diciendo que ni siquiera un joven alto, esbelto, musculoso, no, sino que cada vez que Dios se manifestaba sobre la vida de David, era porque David le había dado una apertura en su corazón. Y esa apertura en su corazón hacía lo siguiente: que Dios comenzase a manifestarse en su vida a tal punto que él podía decir que Dios estaba con él. Y él le infundía aliento, confianza, seguridad, echaba fuera el temor. Porque eso es lo que hace Dios. Cuando Dios empieza a habitar en el corazón del ser humano, como estaba habitando en el corazón de David, el temor huía del corazón de David. Y solamente en el corazón de David había seguridad, había confianza, y era empoderado David de la presencia de Dios. Entonces, a la hora de enfrentar un problema, según el espíritu que actúa en tu vida y según tu fe, saldrás vencedor o victorioso, o serás un derrotado y destruido. Según el espíritu que actúe en tu vida y según la fe que tengas y en quién hayas puesto tu fe, será el actuar tuyo y será cómo vas a salir de tal situación. Entonces nosotros vemos aquí a David, un hombre que venía de tener experiencia. ¿Y sabe dónde estaba la diferencia? Era en el espíritu que operaba, que obraba en la vida de David. Sabía que se tenía que enfrentar a una gran situación. Este filisteo llamado Goliat era un hombre alto, grande, experimentado en batallas, en guerras, con lanzas, con escudo, con casco. Entonces vemos literalmente que entre David y Goliat había una gran diferencia en contextura física, aún en experiencia de guerra. Uno era de estatura grande, el otro era de estatura pequeña. Uno tenía experiencia en guerra, el otro no. Pero ¿sabe dónde estaba la gran diferencia? No era en la estatura, no era en la experiencia de guerra que tenía. La gran diferencia entre David y Goliat es que Goliat tenía ausencia total de Dios y David tenía plenitud de Dios en su vida. Los días que él estuvo apacentando las ovejas de su padre, no perdió tiempo. No renegó, no cuestionó, no se enojó, sino que entre que cuidaba las ovejas, él se relacionaba con Dios y le permitió que Dios comenzara a habitar en su corazón. La pregunta es, ¿Dios está habitando en tu corazón? ¿Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar en tu corazón? ¿O solamente dices que de labios crees en Dios, pero que hay una ausencia de fe dentro tuyo? Porque no es lo mismo decirlo que vivirlo. David no solamente lo decía, sino que David había tenido experiencias personales con Dios y con el Espíritu de Dios. Su vida había sido sumergida y había sido empoderada por medio del Espíritu de Dios. La diferencia es que uno era un enviado de Satanás para destruir al pueblo de Dios y el otro era hijo de Dios. De allí la pregunta, ¿por qué David pudo y sus hermanos no pudieron?
¿Por qué a veces los hijos de Dios, y la mayoría de las veces los hijos de Dios, salimos victoriosos de las circunstancias y el mayor común denominador de la gente vive derrotado, vive con angustia? No es porque nosotros seamos más que otra persona, es porque un día decidimos abrirle nuestro corazón a Dios. Hemos tenido una experiencia personal con Dios, le hemos entregado nuestro corazón a Dios. El poder del Espíritu Santo está en nuestras vidas y eso nos da la seguridad de que mayor es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. David era hijo de Dios, su corazón entregado por completo. La gran diferencia que había era que el Espíritu de Dios estaba en David. El espíritu de aquel que no había perdido ninguna batalla estaba dentro de David. Cuando tú y yo le damos lugar a Dios, cuando tú y yo le damos lugar al Espíritu Santo de Dios, le damos lugar a aquel que no perdió ninguna batalla, podremos decir una cosa como dijo Jesús: mi victoria es tu victoria. Y el espíritu de la resurrección que resucitó a Cristo entre los muertos es el poder de Dios y de la resurrección que va a operar en nuestras vidas y nos va a sacar victorioso ante cualquier circunstancia que podamos llegar a vivir. ¿Por qué David pudo y sus hermanos no? Es la pregunta del millón. ¿Por qué los hermanos de David estaban amedrentados y habían entrado en temor? Si el mismo Goliat que amedrentó y le provocó temor a los hermanos de David era el mismo Goliat que se le paró al frente de David. Pero había una gran diferencia. ¿Y sabe cuál era la diferencia? El espíritu que tenía David. Era la presencia de Dios en la vida de David. A la hora de enfrentar a Goliat, los hermanos de David tenían una gran ausencia de Dios. Es que en ese momento los hermanos de David estaba escaseando la confianza en Dios. Había ausencia del Espíritu Santo. Y aquí me quiero detener. ¿Sabes qué? No puedes estar un día. No podés estar un día sin estar en la presencia de Dios. Porque a la hora que ha de venir el enemigo, a la hora que debemos de enfrentar un problema, no lo sabemos. Por eso el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás. Estaban tan preocupados en preparar la armadura, estaban tan preocupados en sacarle filo a la espada, que perdieron la intimidad con Dios. Y hay mucha gente que está dejándose entretener por el sistema, que los ha entretenido en cosas que yo no digo que no sean importantes, pero lo más importante para tu vida y para mi vida debe de ser la intimidad con Dios. Es pasar ese tiempo con Dios, es relacionarnos con Dios, es llenar nuestro corazón de la presencia de Dios, es llenarnos de la autoridad de Dios. Yo no te digo que lo otro no era importante. Sí, era importante preparar su armadura, era importante preparar la espada, era importante las flechas, era todo importante. Pero la Biblia es categórica. La Biblia dice que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Cuál es la triste realidad que nos encontramos? Es que muchos buscan las demás cosas antes que a Dios. ¿Cuál es el tiempo que le estás dedicando a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas delante del Señor? Le dedicamos mucho tiempo a lo natural, que no está mal. A mí me encanta ver películas.
Me encanta ver algo de fútbol, no todo el fútbol, pero veo algo de fútbol. Me gusta ver, por ejemplo, algunos partidos de rugby, me gusta. Me gusta ver, por ejemplo, algunas series de comida. Me encanta ir a tomar mates al parque. Pero nada de eso tiene que superar el tiempo que estemos con Dios. Dios tiene que ser tu prioridad. Y allí estaba la gran diferencia, que David también estaba ocupado. Tenía una gran responsabilidad, como dije anteriormente. Pero David no se permitió tener ausencia en su corazón del Espíritu Santo de Dios. Porque David entendió que Dios era el todo en su vida. Por eso cuando enfrentó al oso, cuando enfrentó al león, no fue con sus propias fuerzas. La ausencia del poder de Dios provoca miedo, provoca temor, te lleva a retroceder. Ese miedo y ese temor te paraliza y un espíritu de derrota comienza a apoderarse y te comienza a destruir. ¿Qué le pasaba al pueblo? ¿Qué le pasaba aún a sus hermanos de David? Estaban paralizados. Y cuando uno se paraliza, pierde la capacidad de ser. Y cuando perdés la capacidad de ser, perdés la capacidad de reacción y de buscar salidas. Pero David, mientras caminaba frente a Goliat, Dios iba revelándole estrategias. Dios le iba mostrando y marcando cómo él tenía que enfrentar a Goliat. Porque siempre que ha habido un conflicto, que ha habido una batalla, y lo podemos ver a lo largo y a lo ancho de la historia y de la Biblia, que siempre Dios reveló distintas estrategias para las distintas circunstancias. Dios le dio una estrategia: la mano, ¡pac!, quijada, derrota. Y es que mientras iba confrontando frente a Goliat, Dios le iba hablando, le iba mostrando cuál iba a ser esa estrategia de cómo se tenía que él parar frente a su enemigo. ¿Cómo te estás parando frente a las adversidades? ¿Cuál es tu posición? ¿Con tu capacidad? ¿A través de tu intelecto? ¿A través de tu bolsillo porque crees que tienes plata? No sé. ¿Sabes qué? Si uno no se para sobre la roca que es Cristo, si vos no te parás sobre la roca que es Cristo, si no llenas tu corazón de la presencia del Espíritu Santo, si en ti no comienza a abundar el poder de Dios, estarás como los hermanos de David, atemorizados, con miedo, paralizados y viéndose ya muertos y derrotados. Por eso
David nos da una gran lección. Por eso cuando vemos a muchos cristianos y a mucha gente le pasa lo mismo, que por no estar la autoridad de Dios por medio del Espíritu Santo, los invade el temor. Creen que nunca van a salir adelante. Creen que serán víctimas de un sistema. Creen que el problema que están atravesando es el problema que los va a llevar a la ruina y a la destrucción. Y cuando hay ausencia de Dios, cualquier problema que estés atravesando, lo vas a ver más grande que a Dios. Un día escuché una frase y me ha impactado, y es una frase que siempre la traigo a memoria a mi vida. No le digas a Dios que tienes un problema grande. Dile al problema que tú tienes un Dios grande. Son las mismas palabras ubicadas de una manera distinta. Por eso necesitamos tener a Dios en su plenitud en nuestras vidas. Que tu corazón y el mío se conviertan en la habitación de la presencia de Dios. Porque ¿cuál era el objetivo de Goliat? Era humillarlos. Los estaba rebajando, los estaba hiriendo, los desafiaba. Los estaba haciendo sentir fracasados. Como que ya está. De esta no sales. Por eso cuando te desconectas de Dios, la duda, la falta de fe, la falta de confianza comienza a tomar protagonismo. Por eso hay muchos que aún asistiendo a las iglesias y por no haber estado conectado a la fuente, han dudado de la eficacia de Dios. La duda anula la fe, te incapacita para reaccionar. La duda te lleva a renunciar a tus sueños. La duda bloquea tu mente. La duda perturba tus pensamientos y te lleva a pensar como un ser derrotista y como un ser fracasado. La duda te imposibilita avanzar, te imposibilita a conquistar y aún establecerte. Cuando estás desconectado de Dios, cuando Dios no habita en tu corazón, eres un ser fluctuante. Como han habido y hasta este tiempo hay tantos hombres y mujeres fluctuantes en la fe que no han permanecido, que no han perseverado, que no han sido persistentes, que han dudado de la eficacia de Dios. Cuando Dios jamás perdió una batalla, cuando Satanás creía que había ganado la batalla de las batallas, cuando había muerto Jesús, que Dios tenía la última palabra, y cuando la última palabra dijo resucita, el poder de Dios entró a la tumba, entró al corazón de Jesús y Jesús resucitó. Cuando estás desconectado, tu espíritu se hace débil ante los problemas.
David tenía un espíritu superior. Usted lo puede leer luego en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Ese espíritu es el que usted y yo debemos de tener, pero no lo logró de un día para otro. No, ni tampoco porque Dios hizo acepción de personas entre David y sus hermanos. David hizo lo correcto. David lo buscó a Dios en tiempo y en forma. David no solamente que cuidaba las ovejas y era responsable en la tarea que su padre le había encomendado, porque demostrado está que cuando tuvo que jugársela se la jugó, sino que mientras estaba haciendo lo que tenía que hacer, buscaba a Dios. La Biblia dice: me es necesario hacer esto sin dejar hacer aquello otro. Y el enemigo los ha ensimismado tanto, los ha acorralado tanto, que no lo hacen, no les permite ver lo que tienen que ver y no les permite hacer lo que se tiene que hacer. Ser responsable en tu trabajo. Sé el mejor empleado. Sé el mejor empresario. Sé el mejor estudiante. Sé el mejor deportista. Tener el mejor auto, tener la mejor casa, andar a los lugares más importantes o más bellos que existan, a vacacionar con tu esposa y tu familia. Pero eso no puede estar nunca por encima de la vida del Espíritu. Ahí estaba la gran diferencia entre David y sus hermanos. Por eso cuando David enfrentó a Goliat, David ya había escuchado la voz de Dios, porque David tenía algo. David tenía el ADN de Dios. David supo oír a Dios. David supo saber quién era Dios. David supo rendirse delante de su presencia. David supo obedecer. David supo generar autoridad. David supo confiar. Y David supo descansar en el poder de Dios. El libro de Miqueas dice: no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Con qué fuerzas estás peleando? ¿Las tuyas? ¿No te has dado cuenta que por querer enfrentar los problemas a tu manera no has podido lograr establecerte ni avanzar? Has querido solucionar tu problema matrimonial a tu manera y tal vez con tu machismo, con tu egoísmo, y tu matrimonio cada vez se va deshilachando y se va separando más. Quisiste tratar a tus hijos a los golpes y cada vez tus hijos tienen más odio hacia tu persona. Porque cuando hay ausencia de Dios, sobresale nuestra naturaleza humana. Yo creo, señoras y señores, que es un tiempo para que te detengas, para que le entregues todo tu corazón como se lo entregó David. Creo que es un tiempo de buscar el reino de Dios y su justicia como nunca antes se ha buscado. Creo que es un tiempo, señoras y señores, de llenar tu vida del Espíritu Santo. Creo que ha llegado el tiempo de comenzar a darle la espalda al pecado y empezar a caminar en santidad. Creo que ha llegado un tiempo de dejar la desobediencia y la rebeldía para tener un espíritu manso y humilde delante de Dios.
Creo que, señoras y señores, ha llegado el momento que te detengas para empezar a escuchar las directrices de Dios. Porque si no te detienes y no le das lugar a Dios, todo enemigo que se levante, toda situación que se levante contra ti y tu familia, tu hogar, te va a destruir. Y vas a ir de mal en mal, de peor en peor. Cuando la Biblia, la palabra de Dios dice que iríamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Permitime este último momento de impartir una palabra de oración. Creo que ha llegado el momento en que te reconcilies con Dios y que puedas decir conmigo: eterno Dios, en este día me quiero reconciliar contigo. Señor, me preocupé tanto por lo natural que me alejé tanto de lo celestial y de tu presencia. Te pido perdón, Dios, porque cuántas veces tú te quedaste esperándome para bendecirme, para ministrarme, y yo no fui al encuentro contigo. Hoy me arrepiento, Señor, y confieso con mis bocas que a partir de hoy tomaré la decisión correcta, y es todos los días presentarme delante de ti y buscarte con todo mi corazón para que mi vida sea llena de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te invito a que vengas. Quiero que mi vida sea habitación de tu presencia y que a través de tu Espíritu Santo tú me empoderes para poder dar batalla, y cada batalla que tenga que librar mientras esté en esta tierra, tú seas para mí la fuerza, el poder y la autoridad. Yo declaro que mi hogar, mi familia, mi vida caminará en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si esta palabra te ha sido de bendición, compártela con todos los tuyos, envíasela, dile que compartan, que vean esta palabra, que escuchen esta palabra, porque si fue de bendición para ti, será también de bendición para muchos más. Que Dios te bendiga. Recuerda que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Dios te bendiga.